En el primer video vimos pruebas suficientes que demostraban que en el primer siglo sí existían códices antiguos en griego que utilizaban el nombre de Jehová. Nos referimos a la Septuaginta, que es una traducción de las escrituras hebreo-arameas conocidas como Antiguo Testamento, que la Septuaginta, elaborada por 70 personas, la tradujo en griego, pero conservó en caracteres hebreos el nombre de Dios Jehová. Ahora, la pregunta sería la siguiente: ¿existe alguna evidencia de que los cristianos del primer siglo utilizaron la Septuaginta cuando citaron de las escrituras hebreas? Si existe alguna evidencia de que los cristianos del primer siglo sí utilizaron la Septuaginta, tenemos una razón sólida para utilizar el nombre de Dios en las escrituras griegas cristianas, es decir, el Nuevo Testamento. Pero vamos a analizar si existe o no existe una evidencia que demuestre lo que acabo de decir. Para ello vamos a analizar el libro de Hechos, el capítulo 6, versículo del 8 al 10, de acuerdo con la versión Reina Valera de 1995, que nos está hablando sobre Esteban. Si pueden observar, en el versículo 8 dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Bueno, acá al inicio vamos a llegar a algunos datos para poder llegar al texto que quiero indicarle. Primero nos muestra que Esteban le estaba hablando a los de Cirene, Alejandría, Cilicia y de Asia. Pero ¿qué les dijo después? Un poco más adelante en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 2 al 14, de acuerdo con la misma versión, dice: Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado al faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia, en número de 75 personas. Voy a señalar esta parte que dijo Esteban. Dijo que toda la familia de Jacob era en número de 75 personas. Ahora bien, vamos a investigar de dónde sacó este dato Esteban, que la familia de Jacob era de 75. Si nos dirigimos al libro de Génesis capítulo 46 del 20 al 27, de acuerdo con la misma versión de la Reina Valera, si ustedes ven el versículo 27, nos dice: Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Bueno, ¿por qué Esteban dice 75 y en Génesis dice 70? Mire que hay una nota de pie de página que nos dirige a Génesis 46:27, dice 70. Vamos a llamar la atención a esta última parte, dice: la versión griega, LXX, sabemos que se refiere a la Septuaginta, añade 5 descendientes de los hijos de José, lo cual arroja en total de 75 personas que se mencionan en Hechos 7:14. Si nota, la versión griega, pero está refiriéndose a la versión griega del primer siglo. La versión griega del primer siglo añade 5 descendientes, es decir, 75 personas, ¿ok?, que se mencionan en Hechos 7:14. Lo que pasa es que la versión griega posterior, es decir, la que data más alrededor del siglo IV, vuelve y dice 70, pero la del primer siglo da un total de 75. ¿En qué nos ayuda esto? Presta atención. Si Esteban dijo que los parientes de José eran 75, nos confirma, como lo muestra también la Reina Valera, que estaba citando de la versión griega de los 70 del primer siglo. Esto nos demuestra que si en la versión
de los 70 del primer siglo, lo estaban utilizando los cristianos, estaban insertando los datos de dicha versión en el Nuevo Testamento, era lógico que también hubieran insertado los datos concernientes al nombre de Jehová, de Dios. Esa es una evidencia muy, pero muy clara. Ahora analicemos una segunda prueba. Para ello, los invito a buscar el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13 al 14, de acuerdo con la versión Reina Valera del 95. Mire cómo dice: ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora mire esta parte, el versículo 13 dice Señor, pero aquí hay una nota de pie de página que dice lo siguiente. Allí nos está diciendo que este texto está tomado de Joel capítulo 2 versículo 32, ¿ok? Muy bien. Dice en la versión griega de la Septuaginta de dicho pasaje, el nombre de Dios se traduce como Señor, nombre que aquí se aplica a Cristo. Ahora vuelvo y repito, esta versión que están diciendo ahorita es la versión del siglo IV, lo que nos quiere decir que ya en el siglo IV habían cambiado los lugares donde decía Jehová por Señor. Pero acá de una manera inadecuada dice que este nombre se aplica a Cristo. Si buscamos a Joel 2.32, mira lo que nos dice. Joel 2.32. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto al cual él habrá llamado. ¿Por qué quiero llamar atención a este versículo? Primero, note que aquí en Romanos ya muchos empiezan a quitar el nombre Jehová. Pero póngase a pensar, si el texto está diciendo que el que invoque el nombre de quién, de acuerdo con Joel 2.32, era el nombre de Jehová, sería salvo. Ahora, acá en Romanos 13, 10, 13 y 14 dice que el nombre del Señor ya lo cambiaron. Ahora, ¿cree usted que en el libro de Romanos se hubieran tomado la molestia de decir que el que invoque el nombre de Jehová, o sea, del Señor, de acuerdo con esta versión, sería salvo? Porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Acá la misma Biblia dice que había que invocar el nombre del Señor, que sabemos que de acuerdo con la Septuaginta del primer siglo decía Jehová, que ya la Septuaginta del siglo IV la cambió por Señor. ¿No le parece interesante esta vez el analizar que con el paso del tiempo los copistas cambiaron donde estaba Jehová por Señor? Si esa era la tendencia, ¿no cree que también era la tendencia en las escrituras griegas? Y por cierto, si la misma Biblia dice la importancia de invocar el nombre de Jehová, entonces ¿por qué quitar el nombre de Dios? O sea, la misma Biblia nos está diciendo que había que utilizar el nombre de Jehová de acuerdo con el 2.32. Pensando en ese texto y en muchos más, por ejemplo, en que Jesús dijo en Juan 17, en el capítulo 17, que había, o sea, que dio a conocer el nombre de Dios, y otros textos como en el Padre Nuestro, que también está diciendo que Padre Nuestro, santificado sea que tu nombre. Es decir, muchas partes de la Biblia nos está diciendo la importancia del nombre de Dios. En otras palabras, la misma Biblia nos está dando una pista muy importante de la importancia de utilizar el nombre de Dios. Señor no es un nombre, Señor es un título. Total que esto no encaja en esta parte. Y acá decir que se aplica a Cristo es una gran mentira, porque sabemos que aquí mismo dice que está tomado de Joel 2.32 y sabemos que Joel 2.32 decía el nombre de Jehová. Entonces son dos evidencias. La primera, que los cristianos del primer siglo sí utilizaron la Septuaginta. Segunda, que la misma Biblia dice que era importante invocar el nombre de Jehová, y sería absurdo que
aquellos que tradujeron la Biblia en esa época, por lo menos los primeros manuscritos, los manuscritos originales, se contradijeron. Por un lado dicen que era importante invocar el nombre de Dios, que era importante santificar el nombre de Dios, y finalmente lo quitan. Muy difícil. En realidad, todas las evidencias nos está indicando que los copistas, entrando al siglo segundo, tercero y cuarto, empezaron a reemplazar el nombre divino por Señor o Dios.